Hoy comenzamos la segunda parte de esta capacitación y consiste en el tratamiento de los tableros eléctricos en general. La primera parte veremos una introducción y para esa introducción y analizar los tableros eléctricos propiamente dicho debemos definir primero qué es un gabinete, qué es un tablero eléctrico, perdón. Las características que va a tener ese tablero va a depender del tipo de usuario que va a ser, el que va a hacer uso de ese tablero eléctrico o a quienes van a tener acceso. Por ejemplo, en una vivienda va a tener acceso a todos los integrantes de la familia. En el local comercial solamente los dueños o los administradores de ese local comercial. En locales a alquilar, cada departamento o cada local tendría su tablero eléctrico, aparte de haber un tablero de selección general. Y puede haber distintos tipos de usuarios para los distintos tableros. Y eso es importante definir porque en base a eso es la constitución de la parte interna y externa del envolvente y de los componentes de su interior. O sea, el tipo de usuario va a definir qué elementos puede usar y cuál no puede usar y de qué forma lo va a emplear o instalar en el interior para que garantice la seguridad de los usuarios. Otro dato importante que hay que analizar es el grado IP. IP es la capacidad de aislación que tiene ante la concurrencia de polvo o agua en este gabinete que contiene el tablero eléctrico, y evitar que estos dos elementos ingresen a su interior, poniendo en peligro la instalación eléctrica en general o perjudicando el funcionamiento de los elementos internos. Por ejemplo, a un tablero que está a la intemperie debería preverle de tener un grado IP adecuado para evitar que el agua ingrese a su interior. En Cafayate, por ejemplo, donde hay muchos vientos con arena en suspensión, esta arena tiene cuarzo, tiene mica, elementos que son abrasivos, que pueden ingresar dentro del tablero eléctrico, inclusive dentro de los interruptores, obliga a que tengamos que utilizar gabinetes con grado IP adecuado para que ese polvo de esa granulometría muy fina pueda ingresar al tablero, inclusive los interruptores o elementos de protección que están en su interior. Voy a permitir. El grado IK es el grado de protección que tiene el frente del gabinete ante los impactos externos. Un gabinete que esté en un pasillo, que esté en el tablero principal de la instalación, que esté en el jardín, por ejemplo, como en el caso de los tableros principales, en el jardín de una casa, o esté en pasillo donde hay acceso de personas. En cada lugar va a meritar un grado de protección mecánica de esa envolvente para evitar que un golpe la destruya y ponga en peligro lo que está en su interior, inclusive pueda perder el grado IP y provocar que ingrese el polvo o el agua a su interior. Entonces es importante determinar cuál es el grado de IP y tenemos que conocer el concepto, que es el código IK. Luego definiremos qué es clase de aislación. Ya hemos dicho algo el otro día, que la clase de aislación 1 es aquel elemento que tiene una sola capa aislante entre el conductor metálico y la persona que maniobra o que pueda tener acceso a esa instalación eléctrica. La clase 2 es aquel elemento que tiene doble capa de aislación, o sea, en el caso de los cables, una aislación primaria, y luego una aislación secundaria, como en el caso de los cables norma INA 2178, o bien estar dentro de una cañería plástica que cumpla, por supuesto, la norma del producto de materiales plásticos, o un conductor que esté de un envolvente de material aislante. Todos esos casos se definen como materiales o instalaciones clase 2. Podemos definir al material concretamente o a la instalación completa como clase 2. No vale el caso de instalar, por ejemplo, un cable subterráneo dentro de un gabinete metálico, perdón, un gabinete plástico, si ese gabinete plástico no le pongo una cubierta, de tal forma que el cable cuando ingresa va a ser clase 2, el gabinete plástico teóricamente clase 2, pero si los bornes de contacto de esos cables con los interruptores están al acceso de las personas, esos elementos que son clase 2, como el gabinete, el cable, dejan de tener esa prestación y pasan a ser un material de clase 1, inclusive de clase 0, porque hay algún borne que tiene acceso. El clase 0, a propósito, son todos aquellos elementos que tienen libre acceso a los bornes con tensión o a la parte activa con bajo tensión. Caso de barra de distribución o los bornes de los interruptores. Salvo que esos bornes tengan alguna forma de obturar el acceso de elementos o de la mano de la persona a esos bornes con tensión. Luego identificaremos las normas que rigen tanto los productos como la forma de instalar.
hablemos en cuanto a normas de productos, hablemos de norma IRA, norma IEC, y en la forma de instalar las normas en la República Argentina, las normas, reglamentaciones AEA, o también las reglamentaciones o las normas IEC, que son normas internacionales, bajo las cuales se han construido o diseñado o editado, digamos, las normas, las reglamentaciones AEA nuestras. Y por último, una clasificación de los tableros para saber cómo se los debe denominar y cómo deben estar armados los distintos tipos de estos tableros eléctricos. Según su clasificación, van a definir muchas veces cuál es el tipo de usuario que puede tener acceso a ese tipo de tableros eléctricos. Empecemos con el primer caso, que es las definiciones. El tablero eléctrico es una caja o gabinete que contiene un dispositivo de conexión, maniobra, comando, medición, protección, alarma y señalización, con su cableado, barras, cubiertas y con soportes correspondientes. O sea, al gabinete donde yo le incorporo todos los elementos de protección, conexión, como está nombrado acá, denominados aparamenta, y armados para que este conjunto tenga un funcionamiento X, de esa forma hemos constituido o hemos definido un tablero eléctrico. Las cajas o gabinetes pueden ser de material aislante o metálicos. No hay obligatoriedad de poner tal material en tal lugar. La obligatoriedad de usar un material u otro son las condiciones externas que hacen, como ya les dije, a las condiciones de influencia externa de ese lugar, como por ejemplo la caída de agua, la posible ingreso de agua a ese gabinete eléctrico, la posibilidad de que existan polvo en suspensión que con el viento puede ingresar al tablero eléctrico, o porque está en un lugar húmedo. Todas esas condiciones va a definir el tipo de gabinete a elegir. Y lo armaremos en su interior adecuadamente para garantizar que ese conjunto entre el gabinete y los dispositivos que están en su interior garanticen la seguridad eléctrica de la instalación completa, digamos, desde el tablero eléctrico y acometida hasta las tomas o los puntos de utilización, que son las luminarias y los tomas corrientes. Entonces la definición es clarita. El tablero eléctrico es una conjunción de un envolvente y en su interior todos los elementos de maniobra, protección, señalización, cableado, barra, etcétera, que componen o que constituyen el cableado y armado interno de ese gabinete para que tenga una función específica. En cuanto a las capacidades de persona, el reglamento define 5 categorías. La categoría BA1 es el usuario normal, persona normal, pero no instruida en seguridad eléctrica y en riesgo eléctrico. Es una persona que utiliza la instalación eléctrica, doña Rosa, una persona cualquiera que no tenga capacidad sobre seguridad eléctrica. El BA2 son niños en viviendas y en locales proyectados para niños, como por ejemplo guardería, jardín de infantes, maternal, etc. Bueno, acá queda claro que una vivienda debe construirse su instalación eléctrica contemplando que hay niños. La instalación debe estar preparada para un usuario BA2. BA3 son personas que no disponen de todas las capacidades físicas y intelectuales, discapacitados, enfermos, inválidos, ancianos, etc. En hospitales, asilos, hospicios, etc., incluyendo a los detenidos en prisión. Fíjense que esto es importante, ¿no? En el caso de los prisioneros, o los que están en las celdas, la instalación eléctrica es muy particular teniendo en cuenta ese tipo de usuarios. Y tiene características distintas quizás a las que están en un hospital, en un hospicio, en un asilo. Si no tiene cierta característica, ¿por qué? Porque hay vandalismo del mismo preso que puede atacar esa instalación eléctrica, uno para hacerse daño a sí mismo o hacer daño a las instalaciones. Luego tenemos los usuarios BA4 y BA5. BA4 son personas adecuadamente entrenadas e instruidas en seguridad eléctrica y riesgos eléctricos, para que actuando bajo supervisión de personal calificado, le permite evitar los peligros que la electricidad puede crear. Fíjense que no habla de títulos de estudios, no hablan de estudios o niveles de estudios definiéndolo perfectamente si un técnico, si un arquitecto, si un ingeniero civil, un ingeniero eléctrico, no define perfectamente una profesión en sí, sino define el conocimiento. El conocimiento en seguridad eléctrica y riesgo eléctrico, que es muchísimo. O sea, hablar de seguridad eléctrica y riesgo eléctrico significa conocer todas las reglamentaciones y leyes que aplican a las instalaciones eléctricas. Y vaya que son muchas.
Los reglamentos AE han de alrededor del número 40 libros que hay que estudiar para conocer todas las reglamentaciones. Y hablando de leyes, tenemos muchas leyes en distintos ámbitos, por ejemplo, en higiene y seguridad, que establece casualmente que las reglamentaciones AEA son las normas de aplicación, las reglamentaciones para ejecución de instalación eléctrica, las normas IRAM, conocer la norma IRAM de los productos para saber cómo tiene que estar construidos, constituidos para poderlo utilizar. Y hay, por ejemplo, resoluciones de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, hay resoluciones que dicta el ENERGAS para establecer las condiciones de instalaciones en lugares donde hay material explosivo. El explosivo o combustibles, puede ser gases o combustibles, o polvos quizás en suspensión, que son peligrosos y pueden producir explosiones. O sea, hay una gran variedad de conocimiento que está dentro de este concepto de seguridad eléctrica y riesgo eléctrico. Y por último, vía 5 son personas que califican seguridad eléctrica con conocimientos técnicos o suficiente experiencia en seguridad eléctrica y riesgo eléctrico como para evitar por sí mismo los peligros que la electricidad puede crear. Tampoco hace referencia a títulos, pero sí se refiere al que es un conocimiento muy avanzado y con suficiente experiencia en garantizar la seguridad eléctrica y limitar los riesgos eléctricos de esas instalaciones. Por lo general, al día 4 se los identifica como los técnicos, técnico electricista, técnico electromecánico, y a los día 5 como ingenieros electricistas. Para hacer algo muy concreto y muy específico, podemos definir esta categoría. No obstante, un técnico electromecánico puede convertirse en día 5 con estudio, con capacitaciones, con posgrado o con niveles terciarios de capacitación o capacitación superior. Puede llegar a este nivel sin ningún problema. Es más, la AEA establece las condiciones para poder rendir un examen, por ejemplo, y calificarse como BA5 o como BA4. Si entran a la AEA, pueden encontrar instrucciones para poderse certificar como usuarios BA4 o como BA5. No lo tengo acá bien especificado, pero bueno, en esas, inclusive es un librito donde indica todas las características que tiene que tener la persona que va a tomar o que va a certificar, inclusive el temario que debería conocer para poder aplicar y rendir un examen, o cursar un curso y rendir un examen, para ser certificado como BA4 y o BA5. Luego tenemos los grados de protección de las envolventes y de los elementos que están en su interior o elementos que están en el exterior, que se denominan grado de protección IP. Este IP tiene 2 dígitos, un símbolo 1 y un símbolo 2. El símbolo 1, dígito 1, indica nivel de protección contra ingreso de objetos sólidos. Acá vemos, perdón, voy a poner, no tengo la puntera, no me aparece la puntera. Tengo entonces, nivel de protección contra riesgo de ingresos sólidos dentro del envolvente. El primer dígito está del 1 al 6 o del 1 al 8, me va a indicar qué posibilidad hay que ingresen objetos a su interior. Y lo define, las distintas categorías está definido por el tamaño de esa partícula. Si es polvo, si es un grano, si es una piedra o si es una roca. Va a definir distintos tipos de tamaño de ese objeto sólido y con eso va a dar el grado, que es un número desde el 1 hasta el 8. Y el nivel 2, el nivel de protección contra ingreso de agua. ¿Sí? El segundo dígito nos va a indicar qué nivel de protección tiene el ingreso a nivel de agua. Esto está reglamentado, dictado por la norma IEC 60529 del año 2004, que establece la característica que tiene que tener el elemento para definirse como IP 1, 2, 3, 4, 5, o IP, perdón, 1, 0, 1, 1, 1, 2, o todas las combinaciones puede haber entre el símbolo 1 y el símbolo 2. Concretamente, acá tengo una tabla gráfica general, y me aparece en el centro, esta columna que está al centro es un tercer dígito, que no está en el símbolo que vimos recién, ¿sí? Que es una protección contra el acceso a partes peligrosas, ¿sí? A partes peligrosas. ¿Cuál es la posibilidad de que tengamos acceso a partes peligrosas? El primer dígito, perdón, era del 0 al 6, y el segundo dígito, el de los líquidos, era del 0 a 8, dije mal hace un ratito.
Fíjese que el nivel va incrementándose cuando la partícula o el objeto va, en este caso, disminuyendo el tamaño. El primer dígito, cuando es 0, es que no existe protección. O sea, yo tengo una barra de cobre a la intemperie. Esa barra de cobre a la intemperie, que puede estar energizada o no, es un grado IP0. ¿Sí? No tengo una barrera, no tengo nada, está al aire. Caso típico, las barreras de neutro que están en la distribución de las subestaciones transformadas, por ejemplo, es una barra, si bien no tiene potencial, pero la barra desnuda que no tiene protección, porque está en altura. Esa altura le da el nivel de protección que no le da un envolvente o una pantalla que la esté recubriendo. El nivel 1 es protegido contra cuerpos sólidos mayores de 50 milímetros para que no ingresen dentro del envolvente. 50 milímetros son 5 centímetros. El nivel 1 significa que una pelota de tenis que tiene 50 milímetros más o menos no ingresa dentro de esa parte, de ese envolvente, sino la atraviesa. El dígito 2, protegido contra cuerpos sólidos mayores de 12,5 milímetros. Acá se ve el ejemplo de una esferita con ese diámetro, o este elemento que es una punta de prueba, que se ensaya para saber si atraviesa esta pantalla, que es esta pantalla de puntos, y si llega a tomar contacto con un potencial que está en el interior. Acá se representa como un ensayo, tengo una fuente de energía, tengo un polo conectado al electrodo de este móvil y el otro polo al centro de ese envolvente. Si esa varilla puede ingresar y tocar esto, se arma un cortocircuito, entonces en ese caso no habría protección. Entonces ese envolvente evita que una partícula de 12,5 milímetros de diámetro pueda ingresar dentro del envolvente o dentro del equipo eléctrico al que estemos calificando. El nivel 3 es protegido contra cuerpos sólidos mayores de 2,5 milímetros. Por ejemplo, herramientas como un destornillador o tornillos que pueden ingresar dentro del tablero eléctrico. El nivel 4, protegido contra cuerpos sólidos mayores de 1 milímetro. Por ejemplo, herramientas muy finitas, pueden ser destornilladores Phillips de 1 milímetro de diámetro, o cables pequeños que pueden alguien meter en su interior para alguna circunstancia que no viene al tema, pero de todas formas tenemos que evitar que entre un sólido mayor de 1 milímetro de espesor. Luego tenemos un nivel 5 protegido contra el polvo, sin sedimentos perjudiciales en el interior del gabinete. Y el 6 es totalmente protegido contra el polvo, o sea, en el 6 no ingresa nada de polvo al interior, en absoluto. En el anterior puede ingresar algo, en el último no ingresa nada. Vamos al segundo dígito, que sería la columna acá de la derecha, esta que está acá. El nivel 0 es sin protección, el nivel 1 es protegido contra caída de gotas verticales en esa envolvente, en ese material eléctrico. El 2 es caída vertical, pero también con un ángulo de 15 grados, o sea, acá tenemos un poquito de agua que está cayendo en un ángulo distinto de la vertical. Y son gotas que caen, no tiene presión, sin presión, simplemente gotas que caen, y bueno, caen por eso quizás por efecto del viento, etcétera, etcétera. El nivel 3, o el IP3, sería protegido contra el agua de lluvia en un ángulo hasta 60 grados. O sea, si hay una tormenta con viento, el nivel 3 me protege un ángulo hasta 60 grados. El nivel 4, protegido contra proyección de agua en todas las direcciones. No habla de presión acá, sino que hay proyección de agua sobre la envolvente o sobre el elemento eléctrico que estamos hablando, en cualquier dirección, debe estar protegido ante esta eventualidad. ¿No? O sea, no pueden ingresar el agua. El 5, protegido ya contra agua a presión, dice protegido contra chorros de agua de manguera en todas las direcciones. El caso típico puede ser tablero o caja de distribución dentro de lavaderos de auto, por ejemplo, que se puede escapar el chorro en cualquier dirección y dar a una caja de distribución eléctrica. El nivel 6, totalmente protegido contra proyecciones de agua similares a golpes de mar. Bueno, estamos hablando de mayor presión sobre ese envolvente. Y la 7 es protegido contra el efecto de la inmersión hasta una profundidad de 1 metro. Y el 8 protegido contra los efectos de la inmersión prolongada en condiciones específicas. Acá no indica la profundidad, aparentemente dice 1 metro, pero bueno, puede estar constantemente sumergida, como por ejemplo las luminarias dentro de una pileta. Un tablero eléctrico, de hecho no, una bornera de conexión tampoco, en menos con tensiones peligrosas. Se refiere más a un artefacto
que esté sumergido, o sea, por ejemplo, en las paredes de una pileta de natación, para iluminar la pileta. Y por último, el tercer dígito, que es que acompaña a los otros dos, está en la tercera posición, que no está representado acá, pero sería al lado del segundo dígito, es una letra y se refiere a la protección contra el acceso de partes peligrosas dentro del envolvente. El tipo A, es protegido contra el acceso de partes peligrosas con el calibre objeto o con el calibre, dice, o objeto, esfera de 50 milímetros. Es parecido a este de acá, ¿sí? Protegido contra el acceso a partes peligrosas con el dedo de prueba articulado. Bueno, es un ensayo particular y se supone que una persona, si atraviesa, por ejemplo, un contrafrente, ese dedo se puede mover dentro del contrafrente, no debería llegar a tocar una parte con tensión. El C dice protegido contra el acceso a partes peligrosas con la varilla de ensayo de 2,5 milímetros, parecido al 3, ¿sí? Y el D es protegido contra el acceso a partes peligrosas con la varilla de ensayo de 1 milímetro. Esto ya un poquito más exigente, es como por ejemplo, cuando yo quiero introducir un buscapolo en el contrafrente de un gabinete para tocar una barra. Si tiene nivel de protección no podría ingresar ese buscapolo por algún orificio de 1 milímetro y llegar a tocar la barra. No tendría que haber distancia o existir una barra interna que lo impide. Por lo general, esta característica me la certifica el fabricante. O sea, cuando hablamos de gabinetes, el fabricante me dice que el gabinete que lo ofrece es con una certificación IP40 o IP40, IP54, IP65, IP67 o IP64. Es una certificación que proviene de un ensayo del fabricante con alguna institución certificadora a nivel nacional. Ese grado IP debe estar inscrito en la envolvente, ya sea pegada en algún adhesivo en el interior, o en un folleto que lo acompañe, o bajo relieve en el mismo material, etcétera, etcétera. Pero debe estar indicado en alguna parte para indicar que ese material tiene el grado IP certificado por el fabricante de la envolvente, ¿sí? Bueno, acá habla de la letra adicional ABC, que es una letra que se refiere cómo previene la penetración de cuerpos sólidos, proporciona información sobre la accesibilidad de determinados objetos o parte del cuerpo a la parte peligrosa al interior del envolvente. O sea, los dígitos estamos referidos a que si yo puedo ingresar el puño de la mano, si puedo ingresar el dedo, o un destornillador que lo tenga con mi mano y quiere ingresar dentro del envolvente, a eso se refiere esta clasificación de ABC. De hecho, los tableros para usuarios BA1 y BA2 se refieren a la tercera dígita y no a la primera y segundo dígito, sino le da prioridad al tercer dígito, que es la letra esta, A, B, C o D. Ya veremos cuál es la calificación que define para usuarios BA1. BA1, BA2 y BA3. Las termomagnéticas también tienen un grado de IP declarado por el fabricante y declaran en particular dos niveles de protección grado IP. La térmica colocada en el riel DIN tiene unos bornes de conexión a la parte superior e inferior. Depende de la cantidad de polos, va a ser 1, 2, 3 o 4 polos en la parte superior e inferior. Esos terminales tienen un grado de IP20. ¿Sí? IP20, si volvemos para atrás, es una protección, sería el grado P y la D y el C sería sin protección en el ingreso de agua, pero sí protección contra cuerpos de sólidos extraños de 12,5 milímetros. Y se asocia a un dedo articulado que tiene esas dimensiones, o sea, 12 milímetros de diámetro. Si nos medimos el dedo que es el meñique, mi meñique tiene un diámetro de 18 milímetros, por ejemplo. ¿Cuánto es? 18 milímetros. Y acá estamos hablando que el nivel, ¿cuál era? El 20, me da una protección, por ejemplo, de 12,5 milímetros. Una protección
menor que la de un dedo que puede ingresar a tocar ese punto de contención que es el borde de la termomagnética. O sea, en ciertas situaciones yo podría utilizar una técnica con este grado IP según como me indiquen la categoría de servicio de ese gabinete eléctrico. Por ejemplo, que sea solamente utilizado por personal de A4 o de A5. Y también me indica que si a esa termomagnética yo le coloco un contrafrente, el grado IP de ese conjunto entre la térmica y la envolvente, y el contrafrente es de IP40. ¿Sí? IP40 es un grado de protección que se solicita para el interior de los gabinetes, para el usuario BA1, BA2, BA3, por ejemplo. Entonces, una térmica con contrafrente ya tiene un grado de protección adecuado para evitar que las personas con no conocimiento de riesgo eléctrico no corran ningún riesgo al manipular esas termomagnéticas. Acá hay un desglose de las térmicas de la marca Schneider, es la marca que nuestra empresa comercializa, y de la que tengo mucha información, por eso a propósito, le puse esta filmina, por ejemplo, este interruptor tiene acá una ventanita, dice señalización de defecto mediante un indicador mecánico situado en la parte frontal del aparato. Cuando se pone en rojo, significa que esa técnica, si está baja, es porque actuó, porque hubo un disparo magnético térmico de sobrecarga o cortocircuito, y por esas razones la maneta se encuentra en la parte inferior. Si fuera maniobra manual, esa ventanita se pone solamente en verde, por ejemplo. Son maneras de señalizar el disparo de la térmica. Entonces, fíjese, para usuarios BA4, BA5 puedo utilizar este tipo de térmica, tiene grado IP20, sin envolvente o sin contrafrente. En cambio, para personas de BA1, sí debería usar un contrafrente para que me brinde un grado de protección mínima IP40. Ahora, con respecto al código IK, el código IK es un código que se refiere a el impacto de un objeto sobre la envolvente, en la parte exterior. Se supone que la envolvente siempre está encerrada, por eso no hablamos de un golpe sobre el contrafrente del tablero, sino un golpe sobre la puerta cerrada de este gabinete, ya sea la puerta o lo lateral, en el caso que sea un gabinete que esté aplicado a la pared. Una tablita que mostraremos después se indica la equivalencia de peso y altura de la bola de ensayo, de la forma de ensayo, para obtener los distintos niveles de grado IK. Normalmente en el reglamento hace referencia en muchos puntos cuál es el grado IK y IP que debe tener un envolvente para estar situado a la intemperie y formar parte, por ejemplo, del tablero principal, o en interiores, o en lugares semicubiertos. Y se indica cuáles son las características tanto la característica de protección IP como la IK. Acá están los distintos ensayos para obtener el grado de protección del IK0, el IK10. Bueno, IK0 por supuesto no hay ni nivel de protección. Indica cómo se realiza el ensayo. Acá, por ejemplo, para IK01 es un peso que tiene 0,2 kilogramos a 200 gramos, que se eleva a una altura de 75 milímetros, será suelta e impacta contra el objeto que estamos ensayando. La energía de ese impacto de 0,15 joules. Se va aumentando la altura de ese objeto para obtener los distintos grados. Si ese objeto con que choca no se destruye y mantiene sus condiciones físicas originales, corresponde a que ese material tenga el grado IK correspondiente. Después vemos que aumenta el peso, el peso y la altura, y baja la altura. Acá pasamos de 350 a 200, pero el peso pasa a medio kilogramos. Para IK6, para IK7 es medio kilogramo a altura de 40 centímetros. Y por último, el IK10 es un objeto que tiene 5 kilogramos lanzado de una altura de 40 centímetros o 400 milímetros. El reglamento establece, por ejemplo, que para usuarios de A1, ¿sí? Significa que con la puerta abierta, y se refiere específicamente al contrafrente que está al abrir la puerta, o sea, cuando yo rebato la puerta, las termomagnéticas muestran sus manetas y su cuerpo, y tiene un recubrimiento que me tapa los bornes de conexión y todo lo que hay en su interior con un contrafrente. Me dice que con el gabinete abierto,
en esta circunstancia, todas las partes accesibles deben interpretar como mínimo un grado de protección contra los contactos directos igual a 3xd. Acá hay 3 dígitos. El primero, que me indica el objeto sólido que no debería ingresar. Y si volvemos para atrás del IP30, es este 3, que se refiere a un objeto que tiene 2,5 milímetros de diámetro, más o menos el diámetro de un buscapolo. No podría entrar objetos igual o menores que esa dimensión. El X para el agua significa que no me interesa cuál es la protección agua, porque se entiende que si está en un interior no puede existir gotas verticales que caigan sobre el tablero eléctrico, porque es un tablero que está en interiores. Y el X, el último, se refería al ingreso de objetos, como en este caso era un dedo de prueba, perdón, es una punta de prueba que tiene un diámetro de 1 milímetro. No debería entrar dentro de ese envolvente. O sea, ¿qué me dice? Que cuando yo tengo un contrafrente de un gabinete, perdón, salté, me fui al final. Tengo un contrafrente, debe tener obturado toda la parte sin ocupar, porque estos son espacios para térmica que no se ocuparon. Debe tener una cobertura, en este caso son piecitas que se insertan a presión para tapar todo lo que hay en su interior. Y obtener este grado IP3XD. No me interesa el agua porque acá no hay, se supone que no hay caída de agua verticales, ni chorro de agua, porque es un tablero que está en interiores. Pero sí en el nivel D me dice que no debe ingresar un objeto de 1 milímetro de diámetro a su interior. Por tanto, yo cuando concluya un tablero eléctrico, debo garantizar que no haya ningún orificio por el que pueda ingresar un alambrecito de 1 milímetro de diámetro. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahora? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Con respecto al nivel de aislación, cuando hablamos de dispositivo clase 2 o con doble aislamiento eléctrico, es uno que ha sido diseñado de tal forma que no requiere una toma de tierra de seguridad eléctrica. ¿Qué significa esto? Que no necesita poner a tierra ninguna parte porque el material no tiene contacto. No es necesario que se equipotencie tierra porque por general es un material aislante que no necesita conectarse a tierra, ¿sí? Para que una falla eléctrica de aislación tenga ese camino o recorrido a tierra, porque como es de material aislante no va a haber conducción de corriente. El requisito básico es que un fallo simple se refiere a un fallo de la aislación básica de ese conductor o elemento conductor del interior de ese envolvente, no puede dar lugar a tensiones peligrosas que se exponga, lo que podría causar una descarga eléctrica y que esto se logra sin depender de una caja metálica conectada a tierra. Esto se consigue normalmente porque tiene 2 capas de material aislante que rodean las partes con tensiones peligrosas o utilizando un aislamiento reforzado. Se supone que este es el símbolo con que se representa la aislación clase 2. Si vemos gabinetes con este símbolo, significa que es un gabinete clase 2. Si vemos, por ejemplo, una fuentecita, un transformador que tenga este símbolo, como son los transformadores, por ejemplo, alimentadores de celulares o cargados celulares, pueden tener este símbolo. Muchos electrodomésticos lo pueden tener y significa que todas las partes eléctricas que pueden tomar contacto con una persona tienen una doble barrera de protección de material aislante. Para esta reglamentación se considera que un cable satisface la condición de aislación clase 2 o de doble aislación con su aislación es de suficiente resistencia mecánica. Por ejemplo, el cable IRAN 2178. Dice que la hace perdurable en el tiempo para el alcance y uso dado, o posee una cubierta aislante exterior adicional que cumple con dichos requisitos. Está en el caso de como le digo, los cables de IRAN 2178. Y está aislado para una tensión respecto de tierra de como mínimo el doble de la máxima tensión de funcionamiento. ¿Qué significa? Para que un cable sea clase 2, significa que la aislación respecto a tierra debe ser
superior a 2 veces la tensión de servicio, 440 voltios. El cable subterráneo, por ejemplo, el cable de IRAM 2178 tiene una capacidad de aislación de 750 voltios con respecto a tierra. Dice, los cables construidos bajo la norma IRAM 247-5 TPR no se los considera de doble aislación a este fin y no pueden ser empleados en estas instalaciones. Aislación respecto a tierra, 300, hemos visto que hay 300 voltios, cuando requerimos una tensión superior a 400 voltios de aislación entre el conductor y tierra. También va a aparecer en la parte 5 del reglamento una forma de que con la aislación suplementaria yo logre que un material que originalmente era clase 1, como un gabinete metálico, se convierta en una envolvente, en un gabinete armado según la clasificación de clase 2. Yo ya le comenté que los multiusuarios en Salta se construyen con todo el cableado arriba de un Pertinax, que es el material aislante, dentro de un cable canal que lo contiene, evita que salga de su posición y toma contacto con la envolvente metálica, y la envolvente metálica es metálica, digamos. Luego tiene un contrafrente también de material aislante, de tal forma que un cable en su interior es improbable que toque alguna parte activa o eléctrica, como es la carcasa o el gabinete metálico, o que una persona tome contacto con esa parte que haya perdido aislación en su interior. Eso se denomina aislación clase 2 por aislación suplementaria. Ahora, hablando de la construcción y el armado en fábrica de distintas, que se distinguen las normas IEC, a tener en cuenta en su armado. O sea, son normas que establecen cómo se deben armar los tableros eléctricos según la utilización que van a tener estos tableros o las influencias externas, entre ellas el tipo de usuario que va a intervenir o va a maniobrar esos tableros eléctricos. Aparece primero la norma IEC 60439, nombrada en el reglamento parte 6, 77, perdón, en el reglamento 9364, parte 771, pero actualmente, y aparte, recuerden que ese reglamento es del año 2006, pero en el 2011 esa norma IEC, que era 60439, pasó a denominarse 61439, ¿sí? Con las distintas versiones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 o más, porque han sido actualizadas, ¿sí? El reglamento nuestro todavía no ha sido actualizado, sigue refiriéndose a la norma 60439, pero tengamos en cuenta que ha sido reemplazada por esta norma 61439, a partir del año 2011. El tablero 1, o libro 1 de este reglamento, cada versión que vemos acá, cada norma 1, 2, 3, 4, son libros individuales uno de otros, pero están relacionados entre sí. Dice que la primera norma, tablero para ser empleado en lugares operados y mantenido en forma permanente por personal vía 4 de 5, se refiere al conjunto de aparamentos de baja tensión y son reglas generales. Estas reglas generales se van a aplicar también para los vía 1 y vía 2, ¿sí? Y vía 3. Y son reglas generales que se aplican en todas las otras versiones para distintos tipos de usuarios, distintos tipos de utilización. La norma IEC 61439-2 dice, tablero para ser empleado en lugares operados y mantenidos en forma permanente por personal vía 4, vía 5. Conjunto de paramentas, recuerden que paramentas son todos los elementos que componen el tablero eléctrico, todas las protecciones, cables, borneras, cable canales, todos los elementos de suscripción interior, todo eso se refieren a paramentas. Y la parte 2 se refiere a potencia. Bueno, power, switch and controller significa conjunto de paramentas de control y de potencia. Por lo general son utilizados por personal vía 4 y vía 5. Cuando los usuarios son vía 1, se debe aplicar la 61439-3, ¿sí? Que se refiere a cuadro de distribución destinado a ser operado por personas comunes. Acá empieza, no lo denomina como vía 1 precisamente, sino como personas comunes. Y le denomina DDO. Mientras que el anterior se la ven, dice PSC. Es importante que se conozca, esa identificación porque el reglamento hace muchas referencias a esta denominación. Y bueno, de hecho, la reglamentación IEC también la referencia con estos nombres.
a la que corresponde al 6439-2 como gabinete PCC y a la 6439-3 como gabinete DDO. Los 4 son tableros para ser operados por semana 5 en obradores o sitios similares. O sea, hay un reglamento para instalaciones en en obradores de la construcción. ¿Sí? También está la parte 5. Tablero para ser empleado en lugares operados y mantenido en forma permanente por profesionales de 405, conjunto permanente para la redistribución pública. Esto es para la empresa de distribución de energía. En la que nosotros, como instaladores electricistas, no podemos intervenir porque tiene una reglamentación distinta. Salvo que trabajemos en una empresa de distribución eléctrica, por supuesto. La parte 6 se refiere a tableros para hacer empleado en lugares operados y mantenido en forma permanente por profesionales de 405, y son canalizaciones prefabricadas blindobarras. Acá en Salta, el Super Libertad se había construido inicialmente con este tipo de barra de distribución blindobarras. Para hacer la distribución, en cuanto a usar bandejas, caños, cables de bandeja o cables en caños, se utilizaba barras prefabricadas de cobre con aislación ya integrado y con conectores especiales para hacer derivaciones y conexiones y derivaciones y conexiones en L, en T, en distintas distribuciones. Y luego la 7, 6439-7, para aplicaciones específicas como marinas, camping, plazas de mercado, estaciones de carga de vehículos, etcétera, etcétera. Creo que hay otras, pero bueno, yo puse solamente estas, referidas como versiones de la 61439. Acá voy a nombrar la norma IRAN para que sepa que existió en algún momento, pero como han salido de vigencia porque no han sido actualizadas según la reglamentación AEA, como lo establece la Ley de Higiene y Seguridad, y han quedado obsoletas, existen todavía como especificadas en planos, pero no deberíamos seguir su lineamiento, sino adoptar las reglamentaciones AEA actualizadas, son las que se están aplicando hoy en día, y que hacen referencia inclusive a esta norma IEC 61439, que son distintas versiones que datan, esta de 2014, pero las primeras de 2011, mientras que la IRAM 2181 del año 93 y 93, son normas viejas que se han dejado de emplearse prácticamente porque no han sido actualizadas. Por lo tanto, no se deben aplicar en la construcción y en las consideraciones de instalación de los tableros eléctricos. Y fíjese que es una norma que se refiere a instalar con la norma IRAN, solamente se debería referenciar a la norma IRAN, dice Instituto Nacional de Racionalización de Materiales en la República Argentina, tiene que racionalizar el material, indicar cómo se debe fabricar, qué condiciones debe cumplir y cómo se debe garantizar su correcta fabricación, digamos. No se debería meter la norma IRAN en lo que hace a la instalación, salvo si se metió y se asoció con la EA para desarrollar una documentación referida a las protecciones cerámicas. ¿Sí? La 92-305, en sus distintas versiones, de 1 al 4 y la 11, también están asociadas con la norma IRAN 2108, 2181, no me acuerdo bien el número, que en conjunto han dictado estas normas o reglamentaciones de EA que establecen las formas como que se deben construir las protecciones cerámicas, protecciones contra rayos. Luego tenemos otras normas, ¿sí?, que se refieren específicamente a la envolvente y adicionalmente traen algunas condiciones de instalaciones internas. O sea, hay especificaciones también de instalación en ese tipo de envolvente. La primera, la IEC 6670-24, son cajas envolventes para accesorios eléctricos en instalación eléctrica fijas para uso doméstico o análogas. Son los tableritos de PVC normales que utilizamos siempre para hacer todas las instalaciones de tableros principales y tableros seccionales. Estos son envolventes vacíos antes de que se le incorporen los aparatos de maniobra y protección, en lo que el fabricante declara la potencia máxima disipada, cuál es la capacidad máxima según el tamaño de ese gabinete, en uso normal, para alojar los dispositivos de protección en su interior, con tensión hasta 400 voltios y corriente de alimentación hasta 125 amperes. O sea, dentro de este envolvente puedo colocar protecciones hasta 125 amperes.
para instalaciones fijas con usuarios de A1, ¿sí? Y apta para usuarios de A1. Son materiales aislantes, que está construido con contrafrente, removible únicamente con herramienta, ya tiene el rieldín, algunas ya vienen con la barra de puesta a tierra. Yo lo único que hago es sacar el contrafrente, colocar la protección, el cablear y cerrar. Y eso me garantiza que con ese gabinete tengo un nivel de protección correspondiente, por ejemplo, una clase 2 si hago lo que le dije. Por supuesto que a ese gabinete, para mantener la clase 2, los ingresos y egresos de cables deben mantenerse el mismo nivel de aislación, clase 2. O sea, venir con cables unipolares dentro de cañería plástica o cables subterráneos, perdón, 2178 en bandeja portacables, por ejemplo, ingresar con prensa cable dentro del tablero, etcétera, etcétera. Luego tenemos la IEC 62208, dice envolvente o gabinetes vacíos antes de que se incorporen los apartamentos de maniobra y protección, tanto en lugares interiores como en la intemperie. Este es un poco más amplio que el anterior, abarca inclusive gabinetes metálicos, y muchas veces establece lineamientos para la construcción o la instalación de las protecciones dentro de ese gabinete. Por ejemplo, cuáles ya tiene rieldín con una distancia específica para poder separar un elemento del otro adecuadamente y poder cablear en su interior. ¿Qué dice? Veamos qué establece estos gabinetes 60670-24, que según lo que vimos recién, eran para instalaciones domésticas o análogas. O sea, es la aplicada con el reglamento 771, que se define a viviendas, locales comerciales o locales unitarios para alquiler. Primero, la tensión asignada no supera los 400 voltios. De hecho, la alimentación o distribución trifásica en la Argentina es 380 voltios, que va a llegar con el tiempo a 400, o sea, no va a superar ese valor. La corriente máxima de ese tablero eléctrico no puede ser mayor de 125 amperes. Corriente máxima permitida por el dispositivo de maniobra y protección a motor. Limitan la corriente de cortocircuito a 10 kA, o sea, son para ubicar en aquellos lugares, la corriente de cortocircuito no supera los 10.000 A. Salvo que estén protegidos contra dispositivos limitadores, que ya veremos más adelante a qué se refieren dispositivos limitadores, de corriente con un IC de 17 kA. Ya veremos qué significa limitadores. Resumiendo, el tema de limitadores dice que si hay un cortocircuito de 17 kA agua arriba, en los bornes inferiores me garantiza que ese cortocircuito no va a ser superior a 10 kA. Es como aumentando, digamos, la capacidad del interruptor por la forma con que corta el arco o interrumpe el arco de la corriente eléctrica. Por la velocidad, por la disipación de la energía en el momento de la apertura, etcétera, etcétera, tiene una característica que son limitadores de la corriente. Ya veremos más adelante a qué se refiere concretamente este tema. Están previstos para que personal calificado les incorpore in situ los dispositivos o equipos eléctricos, porque tiene rieldín, el contrafrente ya viene calado, con la medida estandarizada de las termomagnéticas, de tal forma que yo saco la contrafrente, fijo el elemento rieldín, cableo, tapo y queda perfecto. ¿Sí? Queda un material seguro para garantizar el uso de un usuario de A1. Luego dice que deberá verificar que la potencia disipada por los dispositivos y accesorios de aparato integrado en su interior no supere la máxima capacidad disipable del gabinete. ¿A qué se refiere esto? Primero que dentro de un gabinete se va a generar calor. Ese calor tiene que salir al exterior, de alguna forma, para que no se concentre en el interior del gabinete. ¿Y cómo disipa ese calor? Mediante el contacto con las paredes del gabinete y esta pared con el exterior o con el muro donde está murado. Si es muro sólido, la transmisión de calor es más rápido que tuviera la caja dentro de paneles de construcción en seco y tuviera aire en los laterales del gabinete y en el interior. Entonces va a ser más difícil disipar. Esa capacidad de disipación tiene que estar garantizada por el fabricante y estar indicada en el envolvente, en la ficha técnica del producto o un adhesivo puesto o un cataloguito puesto dentro del envolvente o de la caja que contiene este gabinete para poderlo instalar adecuadamente y verificar
que esa potencia que puede disipar el gabinete es mayor que la potencia de la termomagnética colocada en su interior. Y si acá vamos a ver este punto, ¿quién genera calor? En el interior del tablero, el calor lo genera el bimetálico que está actuando permanentemente midiendo la corriente nominal. Cuando la corriente supera la nominal, significa que ese bimetálico supera una temperatura X que produjo una dilatación tal que hace disparar la térmica. O sea, en definitiva, cuando yo incorporo termomagnética dentro del tablero, siempre van a estar generando calor en mayor o menor medida, depende de la cantidad de corriente que circule por el cable que está protegiendo. Si está el 10% de consumo, posiblemente el calor sea el 10% total. Si está conduciendo al 100%, la temperatura que va a aportar ese bimetálico va a ser el 100% de su capacidad del bimetálico. Entonces hay que analizar esa situación con certeza. Si tengo varias térmicas, hay una formulita, un método de calcular, de tal forma que yo sumo las potencias disipadas de cada uno de ellos, le aumento un porcentaje para suponer los calores generados en las borneras y en los cables en el interior, que es un 20% aproximadamente, de ahí saco un valor de potencia generada por los componentes internos. Y tengo que compararla con la capacidad de disipación que indica la envolvente, que está expresado en watts. Watt de calor, unidades de calor, no unidades de energía eléctrica. Entonces, ese valor calculado debe ser menor que la máxima capacidad que puede disipar el tablero eléctrico. Si no ocurre eso, tenemos que ventilar el gabinete eléctrico o bien elegir uno de mayor tamaño que me garantice mayor capacidad de disipar el calor. Eso lo veremos en un capítulo específico, la verificación del calor disipado por los componentes dentro del envolvente plástica. Y por último, se considera una temperatura ambiente de 25 grados con máximo de 40 y un mínimo de menos 5 grados. Ocasionalmente dice 35 grados centígrados durante 24 horas. Esa es una condición de temperatura bajo la cual estas gabinetes funcionan correctamente. O no hay que ajustar ningún valor en los valores de corriente admisible de conductores, o tener que aumentar o dimensionar, subdimensionar la envolvente. Con respecto a la 62.208, ¿se acuerdan que hemos visto dos normas IEC para la construcción de los tableros eléctricos y elección de la envolvente? Ahí está, dice la segunda, que es 62.208. Dice envolvente o gabinetes vacíos antes de que le incorporen los aparamentos de maniobra de protección, fórmulas, clasificación característica y requisitos de ensayo de las envolventes a utilizar como parte del tablero eléctrico, según la norma 61.439, donde la tensión asignada son 1000 voltios, la anterior era 400, este es 1000 voltios, con frecuencias menores de 1000 Hz, o corriente, tensión continua de 1500 voltios como tensión máxima de dilación, tanto para ser usada en el interior como en el exterior. La conformidad con los requisitos de seguridad de la norma de producto aplicada es responsabilidad del fabricante final del tablero. O sea, el fabricante me tiene que garantizar que su producto cumple la norma de fabricación del producto. Yo tengo que confiar en ello y por ello el fabricante le pone un sellito de seguridad eléctrica y el sellito de seguridad de norma IBEN indicando que ha sido certificado bajo esas dos certificaciones. Es importante tener en cuenta que cuando compremos todo el material eléctrico tenga la norma IBEN especificada y o el sello de seguridad eléctrica estampado en el mismo producto, en el envolvente del producto o en la ficha técnica del producto. Bueno, acá hay un ejemplo de gabinetes. Acá declara en 62.670, gabinetes Hensoldt, esto lo conocemos nosotros, son para aplicar o para embutir, que son de material aislante, tiene una puerta rebatible con una bisagra bastante fea para todas las marcas, no sé por qué no han mejorado eso. Y en su interior hay un contrafrente, y detrás del contrafrente están los rielding con su sujeción, y en algunos casos viene una barra de tierra y una barra de neutro. La barra de neutro no la usamos nosotros, la usan en otros países. La barra de tierra sí la usamos para hacer la derivación de todos los conductores de protección. Bueno, acá vamos a hacer un descansito en esta filmina. Acá les muestro un tablero que está hecho apto para personal de A1 y de A2.
bajo la norma 6439-13, construcción, tensión nominal 380 voltios, 220, monofásico, trifásico, aislación clase 2, recuerden que la envolvente viene de fábrica clase 2, pero yo cuando la construya y fabrique el tablero, debo mantener esa característica de aislación clase 2, evitando que una parte interna que se pueda poner bajo tensión tome contacto con el exterior o con el usuario que hace uso de ese tablero eléctrico. Dice, las partes constitutivas de los tableros podrán ser metálicas o de material aislante que tengan además de la rigidez mecánica característica de no inflamabilidad, no higroscopicidad y propiedades eléctricas adecuadas, o sea, que no pueda prenderse fuego, que no pueda absorber agua, ¿sí? Y humedecerse, y que tengan propiedades eléctricas, dieléctricas adecuadas, o sea, de aislación adecuada al nivel de la tensión de trabajo. Debe ser el doble de la tensión de servicio, o 440 voltios, o 750/1,1 kilovoltios. Para ser considerado clase 2. ¿Sí? Acá terminemos, descansemos un ratito, yo voy a buscar un poco de agua, y a las 20:15 continuamos. ¿Me parece? Bueno. Meta. Sigan conectados, no se salgan, así que esto se mantiene con el mismo link.